condiciones determinantes en los últimos tiempos. Condiciones determinantes en los últimos tiempos. El panorama general del mundo en este tiempo nos debe poner en alerta para estar a la expectativa. O sea, cuando vemos el panorama mundial hoy, cómo está el mundo hoy, los cristianos debemos estar alerta. Bueno, ¿qué está pasando realmente? Lo que está pasando en la tierra, ¿qué tiene que ver con la religión? ¿Qué tiene que ver con la esperanza? ¿Qué tiene que ver con el mundo entero? ¿Qué tiene que ver con el fin de los tiempos? ¿O qué es lo que viene después de esto? Y ahí es donde tenemos que fijar. Entonces tenemos que ver las condiciones en las que está el mundo hoy y ver que eso determina en qué tiempo estamos. Es interesante que las condiciones de vida de la sociedad actual, los contextos contemporáneos, las situaciones que actualmente enfrenta el mundo en todos los escenarios, los ambientes de toda índole que visualizamos como seres humanos y como creyentes, las realidades que vivimos hoy ponen, o por lo menos deberían poner en alerta a todo cristiano fiel. Al observar el mundo, cómo está el mundo, en todo lo que usted pueda decir del mundo, en el campo religioso, campo político, en todo. Usted puede ponerse a pensar, bueno, ¿qué debemos hacer los creyentes? Y eso nos ayuda a nosotros para poder analizar la vida que llevamos. Quiero enfocarme en algunas cosas que tienen que ver con algo como historia. Es que Jesús y sus discípulos se encontraron en un monte llamado el Monte de los Olivos. ¿Por qué voy a tomar en cuenta eso? Porque el pasaje que vamos a ocupar hoy nos habla de un asunto que se platicó allí. Se habla de un asunto que se platicó allí. Entonces, ¿qué implica pensar en el Monte de los Olivos? Y pensando en el Monte de los Olivos, lleva ese nombre debido a la abundancia de árboles de esa clase o de olivos que pueblan sus laderas o las faldas. Y también ese Monte de los Olivos es un lugar de muchos eventos bíblicos importantes. Cuando tomamos en cuenta nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nosotros tenemos cierta identificación con el Monte de los Olivos. Y tenemos que reconocerlo. El Monte de los Olivos fue un lugar que el profeta Zacarías predijo unos 520 años antes de que viniera Cristo. Y él dijo, Zacarías dijo que el Mesías ocuparía para poner sus pies al venir a establecer su reino. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. Luego ese Monte de los Olivos fue ocupado por Jesús en repetidas ocasiones. Y fue allí donde Jesús anunció lo que habría de venir al final de la era cristiana. ¿Dónde estaba Jesús cuando anunció asuntos que vendrían al final de la era cristiana? Estaba en el Monte de los Olivos. Zacarías había profetizado que al venir Jesús a la tierra a establecer su reino, lo haría desde el Monte de los Olivos. Entonces Jesús allí está declarando algunas palabras que tienen que ver con el final de los tiempos. Y por eso fue que lo trajimos a colación. Según la Biblia, el Monte de los Olivos era un lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones. Ustedes recuerdan que Jesús iba con frecuencia al Monte de los Olivos a orar. Aparecía en el Getsemaní, que nosotros conocemos, que también tiene proximidad. E incluso Jesús allí se encontraba cuando lo tomaron para crucificarlo. Allí estaba, en ese monte. Según el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 9 al 12, el Monte de los Olivos es el lugar desde el cual Jesús ascendió al cielo y donde unos ángeles anunciaron su pronto regreso. O sea, el retorno de Cristo fue anunciado allí en el Monte de los Olivos. Y usted dirá, pero ¿por qué nos va a hablar de eso? Bueno, al final vamos a decir algunas cosas que tenemos que analizar de lo que Jesús dijo ahí. En el Monte de los Olivos Jesús anunció, allí anunció la destrucción del templo.
el templo de Jerusalén y algunas señales que precederían a su segunda venida. ¿Dónde estaba Jesús cuando anunció la destrucción del templo? Estaba en el Monte de los Olivos. Eso sucedió unos años después, en el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido. Fue anunciado allí, en el Monte de los Olivos. Y también asuntos que Jesús dijo allí están por cumplirse, y parte de eso se está cumpliendo en el tiempo que vivimos. En el Monte de los Olivos Jesús realizó allí una conversación con sus discípulos en la que ellos le preguntaron por lo menos 3 cosas que aparecen en las preguntas de Jesús, de los discípulos. Primero es, ¿cuándo será destruido el templo? Luego, ¿cómo se sabrá que Jesús vendrá otra vez? ¿O cómo se sabría que Él vendría otra vez? Y que ha llegado el fin del mundo. ¿Cómo poder entender? Fue la pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y el final del mundo? ¿Cuáles serán esas señales? Palabras que Jesús tuvo que tomar como referencia para hablar con sus discípulos. Y fue justamente en ese monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos Jesús hizo algunas observaciones de acontecimientos que señalaban el fin de los tiempos. Pero lo más crucial, y eso es a lo que le quiero que le prestemos cuidado hoy, lo más crucial es el estado moral y espiritual de la gente de aquellos días, o sea, del final de los tiempos. Jesús dijo que vendría una situación crítica, y a mí no me asustaría pensar en las guerras, terremotos, pestilencias, hambres, tantas cosas que están pasando en el globo terrestre. No me preocuparía tanto al ver la situación política, no me preocuparía tanto al ver la situación económica, pero sí me preocupa demasiado cuando entramos en el campo moral y en el campo espiritual, porque eso sí es fatal. O sea, si no le ponemos cuidado a esas áreas y que tienen que ver con el fin de los tiempos, y como ya lo hemos estado diciendo, si no le ponemos asunto a eso, entonces pudiera ser que nosotros estemos perdiendo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que evitar, perder el tiempo. Si leemos el texto para hoy, Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13, en la versión 60, allí en ese texto Jesús dijo lo siguiente. Después de pensar en las cosas que habrían de venir, dice Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué harán los falsos profetas? Dice que engañarán a muchos. Y eso es terrible. Vaya, que se levanten los falsos profetas. Pero que te creas a ver quién. El problema es que Jesús dijo, se levantarán falsos profetas y muchos serán engañados por ellos. Bueno, eso es lo que hay que ponerle asunto. No a que se levantaran profetas falsos. Bueno, se está cumpliendo. Pero eso no nos preocupa tanto. Lo que nos preocupa es que se levantarán falsos profetas y que mucha gente va a ser engañada por esos falsos profetas. Eso es lo que asusta. Y luego Jesús agrega, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vea, otro asunto, vaya, está bien, se está multiplicando la maldad, pero no está pasando nada. Pero el problema es, dice que se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Ya hay 2 problemas ahí. El primer problema, ¿cuál es? Que los falsos profetas van a engañar a muchos. Y lo segundo es que la maldad va a afectar de tal manera que enfriará a muchos. Entonces sí hay que prestarle cuidado. Y luego ver, ¿soy yo uno de esos engañados? ¿O soy yo alguno de esos que están enfriados por causa o fríos por causa de lo que está pasando? Eso hay que ponerle asunto. Luego Jesús agrega, dice, más el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús al final? Más el que persevere hasta el fin será salvo. Bueno, se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos. Bueno, pero no fui yo. Se levanta la maldad exageradamente, se enfriaron muchos, pero no soy yo. Entonces, si yo me mantengo perseverando a pesar de los falsos profetas y a pesar de multiplicarse la maldad,
Si yo persevero en medio de toda esa realidad que vive el mundo, entonces yo tengo derecho ¿a qué? A ser salvo. Eso es lo que hay que prestarle atención. Se levantan profetas, se engañan a muchos, pero no fue a mí. Está la maldad multiplicándose, afectó a muchos, pero no me afectó a mí. Entonces, si yo persevero hasta el fin, a pesar de los falsos profetas y a pesar de que la maldad está muy alta, entonces yo tengo derecho ¿a qué? A ser salvo. Es lo que tenemos que ir puntualizando como creyentes. Bueno, al leer las instrucciones bíblicas, o sea, leer la Biblia y hacer un poco de razonamiento, notaremos que Jesús dio algunas pautas para reconocer lo que sería el final y cuál debería ser la actitud cristiana si se quiere alcanzar la salvación. O sea que Jesús, como buen maestro, como el fundador de su iglesia, avisó por anticipado. Dijo, viene un tiempo, y ya lo leímos, falsos profetas, entre todo, y ya dije, no me preocupan las guerras. Yo estoy lejos de las zonas donde está la guerra. No me preocupan las pestes. Yo me encierro, uso mascarilla y no hay problema. O cualquier cosa puedo estar haciendo. Pero sí me preocupa porque no puedo yo medir o dimensionar qué clase de persona está frente a mí, si es un verdadero siervo de Dios o es alguien vestido de piel de oveja. Y eso sí es peligroso. O lo que otros hacen me pasa llevando a mí también. Y me enojan y me hacen sentirme así como insensible. Eso sí es peligroso. Entonces Jesús está aclarando allí una situación. Y aquí tendríamos que ponerle cuidado porque yo quise escribir así, indicios que no deberíamos pasar por alto. Indicios que no deberíamos pasar por alto. Y en este caso hablaríamos de los falsos profetas, el peligro de ellos. Y fíjese qué curioso que cuando se habla de falsos profetas, hubieron en el Antiguo Testamento, habían en el tiempo de Jesús. Y lo más tremendo es que abundan en la actualidad. O sea que esa plaga no dejó de existir. Hubieron en el tiempo antiguo, habían en el tiempo de Jesús y hay en la actualidad. O sea que esa plaga como que está mantenida, algo la hace estar viva. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Y vea lo peor, porque ellos contribuyen a que los ingenuos aparten el oído de la verdad. Y aquí voy a decir algo. Cuando hablamos de los ingenuos, estamos hablando de aquellos que le creen a cualquier cosa y que no conocen la realidad de las cosas. Y hay personas que no leen la Biblia, ni leen la prensa, ni ven noticias, así que no saben lo que está pasando. Y ellos son presa fácil de las personas que tienen sagacidad para tratar con los que no conocen. Y cuando uno no sabe una verdad, cualquier mentira le parece saludable. Digo otra vez, cuando uno no conoce la verdad, cualquier mentira le parece saludable. Mayormente si vemos a alguien de buena verba o que tiene un buen vocabulario, buena expresión, es un orador, me convence y digo, me encanta escuchar a fulano. Sí, porque tengo comezón de oír. Pero como no conozco la verdad, puedo ser peligroso, o sea, puedo correr el peligro de desviarme de la verdad. Entonces, los falsos profetas contribuyen a que los ingenuos aparten el oído de la verdad. Pero lo más terrible es que son una estrategia satánica por distraer a los hombres del verdadero conocimiento. ¿Qué son los falsos profetas? Son una estrategia satánica para desviar a los hombres del verdadero conocimiento. Los falsos profetas afirman haber recibido mensajes de Dios y eso es lo peor. Líbreme el Señor de hablar algo contra el ungido de Dios. Predicen salud y bienestar. Dicen solo lo que la gente quiere oír, aun cuando la vida moral y espiritual de la gente no sea como debería ser, según los patrones establecidos por Dios. No importa, lo que Dios quiere es el corazón. Lo demás no interesa.
Y entonces la gente dice, aquí me gusta porque aquí no exigen demasiado. Aquí la vida cristiana es saludable, es fácil de llevarla. Bueno, no hay que confundir tampoco aquellos extremismos que hay en algunas iglesias donde hay fariseísmo. No hay que confundir eso, porque una cosa es pensar que yo estoy en lo correcto y pararme en la vida de quien sea únicamente porque creo que estoy en lo correcto, pero también no tener conciencia para perjudicar, hermano. Ahí tampoco. Porque estamos hablando de algo que se apega a los principios y los valores bíblicos, y entonces vivo conforme a la palabra de Dios y enseño con el ejemplo. Entonces, si alguien me enseña con su ejemplo, yo no puedo cuestionar ese tipo de vida. El problema es que en la actualidad muchos de esos que nosotros hacemos pasar por personas a las que nos gusta escuchar son gente que no conocemos su nido. Y como no conocemos su nido, creemos que donde ellos se encuentran el sitio es perfecto o que así son ellos atrás de cámaras. Entonces tenemos que pensar que como creyentes lo más que tenemos que hacer es ver qué dice la palabra, y si lo que está diciendo alguien ante nosotros es de la palabra de Dios, entonces tiene razón. Y lo que está diciendo de la palabra del Señor con su ejemplo vital, con el estilo de vida, entonces yo tengo que tomar en cuenta que ese no es un falso ministro. Pero si él está enseñándome algo que ni siquiera yo sé cómo vive, o si sea algo que tiene mal testimonio, entonces ya tengo problemas. Bueno, los líderes, o sea, esta clase de gente son líderes populares que parecen que esparcen un evangelio falso, fácil, sin sacrificio y sin compromiso. Utilizan expresiones atractivas como, por ejemplo, somos hijos del dueño. Por lo tanto, Dios quiere que usted sea rico, haga lo que desee, no importa. No es necesario pensar que exista ni el pecado ni el infierno. No hay que apartar tiempo para eso. Al fin lo que importa es hablar de Dios y hablar con Dios. Del infierno y del pecado no hay que hablar, no hay que entretenernos en eso. Mejor vivamos para Dios. Dios no sería tan malo para enviar a sus hijos al infierno. Son las palabras que algunos objetan y dicen con la intención de atraer a la gente y atrapar a la gente. Y usted dirá, ¿tanto así? Sí, mis hermanos, yo me he encontrado con personas que dan un tipo de mensaje fácil, sin sacrificio, sin precio que pagar, y eso nos lleva a un despeñadero. Jesús anticipó a sus discípulos y a nosotros también sobre lo peligroso que son los falsos profetas o maestros, y estableció una alerta para no escuchar sus peligrosas propuestas. Y yo quiero decirles, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que conocer la palabra de Dios, conocer el texto sagrado y luego tratar de interpretarlo correctamente y luego tratar de aplicar esa palabra a su vida, porque la palabra de Dios transforma al ser humano. La palabra de Dios regenera al ser humano con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, toda persona que lee y entiende la palabra de Dios y la aplica a su vida es regenerado. Por ende, va a tener buenos modales apegados a la verdad. Entonces, Jesús nos dijo a nosotros que tengamos cuidado con aquellos que nos ofrecen las cosas fácil, que tengamos de entendimiento que nosotros somos un grupo de personas que entendemos la palabra del Señor, no a nuestra manera y antojo, sino como se debe entender la palabra del Señor para luego aplicarla a nuestra vida, y por ende somos diferentes. Somos gente que ama al Señor. Bueno, las enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales producirían una enfermedad destructiva. ¿Y cuál enfermedad es? La pérdida del verdadero amor a Dios y también amor a los demás. Y este es el tiempo en el que vivimos, que el verdadero amor a Dios se ha marchitado, y no digamos el amor a los demás. Tanto así, ahí tenemos que pensar un ambiente espiritual en donde el orden de prioridades se altera, produce frialdad espiritual e insensibilidad humana. Mis hermanos, cuando la iglesia vive en una insensibilidad humana, o sea, no le importa pasarse llevando al hermano con lo que hace, entonces esa iglesia está en serio peligro, porque la ola
de maldad le está afectando también, tanto así que le hace perder el amor por las cosas de Dios y también por el amor de sus semejantes. Tenemos que reconocer que hay un resultado que no quisiéramos tomar en cuenta y algunas veces tiene que ver con la indiferencia espiritual. Y hoy por hoy pudiéramos decir, no me importa la vida de otro, al fin de cuentas es cosa de él. Y yo puedo decir, tengo que cuidarme de no interesarme yo en la vida de los demás cuando se trata de sus hechos y que no los puedo corregir y que tampoco me incumbe a mí, pero sí tengo que interesarme por yo dar un buen modelo de vida para que esta persona no se pierda por mi causa y ayudarle a salir de alguna ignorancia para que él pueda ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, vivimos en un tiempo peligroso. Y a mí me estaba haciendo pasar un mensaje el Señor en mi mente y no quise traerlo escrito, pero el mensaje, la pregunta que Jesús me hace a través de su texto sagrado es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la pregunta es, cuando el Hijo del Hombre aparezca, ¿cómo va a estar el mundo? ¿Cómo va a estar la gente, las generaciones? Y aquí le voy a dar información un poquito más fuerte de lo que quizás ni siquiera nos imaginamos. Jesús predijo que los que aborrecen sus puntos de vista perseguirían con severidad a los cristianos. Tanto así que hoy ya hay partes en la tierra que están quemando las iglesias. Hay partes en la tierra que están matando a los creyentes. Y oiga lo que les voy a decir, escríbalo si quiere, pero nosotros no estamos lejos de entrar en un tiempo, y se lo digo con toda la fuerza de mi alma, estamos por entrar a un tiempo en el que se verá probado aquel verdadero creyente. Estamos por entrar a ese tiempo. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? Por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, al estar bajo presión, se va a ver la verdad, quién es y quién no es creyente. Y ahí vamos a ver la verdad. El aspecto religioso en el mundo. Hay confusión hoy, hay confusión y hay ateísmo. Hermanos amados, en la actualidad, es lamentable decirlo, hoy que el mundo está evangelizado, casi el planeta entero, es cuando se ha producido la mayor cantidad de ateos en el mundo. Y ateo no es aquel que se niega a creer en Dios. Ateo es aquel que dice que Dios existe, pero él vive como si Dios no existiera. Y hay mucho creyente que vive como si Dios no existiera de verdad. No le tiene temor a Dios en lo absoluto. Vive a su manera y antojo como que la palabra de Dios fuera una farsa. Y tenemos que entender que esto ha producido confusión en la tierra y muchos que todavía no tienen conocimiento de la verdad se están apagando espiritualmente. Lo poquito que había de esperanza se está muriendo. ¿Por qué razón? Porque hay, diga conmigo, confusión. ¿Qué hay en el mundo hoy? Confusión. ¿Por qué tanta iglesia? Dicen algunos. ¿Por qué no hay una sola? Sería lo correcto que hubiese una sola iglesia en el mundo, pero no hay una sola. Hay diversidad, se han multiplicado las religiones, se arreció la maldad, hay apatía fraternal hoy por hoy, hay falsos profetas a no poder más, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros hoy por hoy. Se han multiplicado las religiones. Hermanos amados, algunos que se creen dioses de sus mismas religiones y algunos dan hasta maldiciones. Si usted no se somete a la autoridad de ellos, usted está rumbo al infierno, y aunque usted sea un creyente, porque ellos se consideran con una autoridad superior a la de Dios. ¿Y eso qué está haciendo? Confundiendo a la gente y haciendo de que la gente, en cambio de que quiera meterse a la religión, mejor niegue la religión y decir no, ninguno es nada, ninguno va para el cielo, y comienza a verse una confusión terrible. Esa es la realidad que vive el mundo hoy. Las condiciones determinantes que debemos considerar nosotros. La pregunta siguiente: ¿por qué Jesús hizo la aseveración? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Esta es una condicionante que conlleva responsabilidad diligente en cuanto a la fe,
¿qué tiene que ver aquí? Y vea usted qué significa perseverar. Perseverar significa mantenerse uno en pie en medio del conflicto. Perseverar no es venir a la iglesia con frecuencia. Perseverar no es decir soy evangélico. No, perseverar es mantenerse en pie a pesar de que las cosas están en contra. Usted está seguro de lo que está haciendo. Y esto significa sin desplomarse bajo la tensión ocasionada por los adversarios, sobreponerse a la presión de la adversidad, estar uno firme en sus convicciones. A mí no me van a sacar de esta fe. Sé a quién estoy siguiendo y voy a mantenerme, como dijo Pablo, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Pero eso lo hace un cristiano que a pesar de los conflictos, a pesar de los azotes, a pesar de los ataques, él dice, yo sé en quién he creído y no voy a negar mi fe por nada. Y aunque ustedes no quieran que yo sea creyente, yo lo seguiré haciendo. Pero eso significa estar bajo presión. ¿Cuántos hay en este tiempo que son capaces de hacer eso? De decir, soy creyente y aunque a usted no le guste, déjeme orar por usted y aunque usted se ría de mí, no hay problema porque yo sé en quién he creído. Pero sabe una cosa, hay mucha cristiandad que no está preparada para eso. Nosotros debemos estar preparados para ese momento. Mis hermanos, perseverar es permanecer a la expectativa, esperando con calma y valiente la salida a la situación opuesta. No importa lo que está pasando. Pablo dijo, nada me podrá separar del amor de Dios. Y él mencionó, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni lo que está a los lados. Nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa perseverar. Mantener la fe a pesar de la presión. Esto significa que perseverar no es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica ante la derrota, lo que permite una calmada y consciente y valiente persistencia a pesar del sacrificio. Y cuando digo palabra sacrificio acá, no digo lo que me cuesta ir a la iglesia, no, lo que signifique ser cristiano, aunque me toque dar mi vida por causa de mi fe, no importaría. Yo persevero en la gracia del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Examinarnos si estamos preparados para eso. Y si no estuviéramos preparados, tenemos que entrarle ya para que cuando llegue ese momento no nos va a agarrar de sorpresa, porque el Señor ya nos dijo que vendría esa crisis a la tierra. Entonces a nosotros no nos va a tomar de sorpresa, ya lo sabemos con anticipación. Los cristianos deben luchar con esperanza para no perder su aspiración eterna. ¿Me quieren quitar el derecho a la vida eterna? Sí, me lo quieren quitar. ¿Lo van a lograr? No. ¿Por qué no lo van a lograr? Porque yo sé en quién he creído. Mis convicciones son tan certeras, no importa lo que tenga que pasar. Yo sé para dónde voy. Yo sé qué es lo que me espera. Y si usted analiza, los primeros creyentes tuvieron capacidad para caer a calderas de aceite hirviendo y no se rajaron, se mantuvieron fieles a la fe. Esa clase de cristianos tenemos que ser nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Si usted dice, sí, pastor, estamos preparados, gloria a Dios, porque esa es la gente que el Señor quiere hoy. La pregunta siguiente, ¿será que estamos titubeando un poco? Sí, pastor, estamos titubeando. Entonces estamos a tiempo, preparémonos, porque ahorita todavía hay oportunidad. Amén. Tenemos que aprovechar este tiempo. Esto significa, mis hermanos, que aunque nos tocara vivir una terrible persecución, Jesús así lo anunció en ese capítulo que leímos, sabiendo que la salvación es para los fieles. La fidelidad y la lealtad se evidencian en medio de la dificultad. Amén. La fidelidad y la lealtad se evidencian en medio de la dificultad, la cual pone a prueba la convicción. Los tiempos de prueba, si lo puede decir conmigo, los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no lo son, o de los que son cristianos solo cuando las cosas van bien. ¿Para qué sirven entonces las pruebas? ¿Para qué sirven los tiempos de prueba?
¿Lo puede repetir conmigo? Los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no son, o de los que son cristianos solo cuando las cosas van bien. ¿Es necesaria la prueba entonces? Claro que es necesaria. ¿Quiénes están preparados para entrar a ella? Señor, detengo un poco la mano. Bueno, muy bien, el Señor detiene su mano, pero yo voy a acelerar porque estoy a tiempo de prepararme. ¿Quedó claro? No estoy preparado para la prueba, entonces tengo que empezar a agilizar el paso para estar preparado cuando me llegue ese momento, porque la prueba es necesaria. Y es mejor pasar por la prueba aquí en esta vida y no ir desapercibidos al infierno. Mis hermanos, tenemos que ponerle cuidado a lo que estamos diciendo. ¿Es aterradora una persecución? Sí. ¿Son desgastantes las dificultades? Sí. Pero pudiera ser menos peligrosa la prueba y una dificultad que una falsa cristiandad. ¿Qué hace un creyente cuando tiene problemas? ¿Qué hace un creyente cuando tiene problemas? Pide oración. Ahí les encargo oración, mis hermanos. ¿Y qué logra? Oran por él. ¿Y qué pasa? Vence la prueba. Pero ¿qué pasa cuando se ganó en la lotería? ¿A cuánto les pide oración? Usted dirá, los cristianos no juegan a la lotería. Bueno, cuando sacó una buena cosecha, cuando todo está perfecto, cuando está en su cumpleaños y todos le llevaron regalos, ¿quién pide oración en ese momento? Ninguno, ni siquiera cuenta que le llevaron, porque está en un momento de tranquilidad. Entonces es mejor el momento de la prueba, porque nos hace buscar a Dios. Amén. Por eso digo, ¿es aterradora una persecución? Sí. ¿Son desgastantes las dificultades? Sí, pero pudiera ser menos peligrosa la persecución y las dificultades pudieran ser menos peligrosas que la falsa cristiandad, porque la falsa cristiandad puede hacerme la idea que estoy bien sin estar bien. Hermanos en el Señor, tenemos que pedir al Señor que nos ilumine como estamos. Por eso fue que Jesús dijo que había que perseverar o poner todo nuestro esfuerzo y de nuestra parte para cuidar de no perder de vista nuestra salvación. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Jesús fue enfático diciendo que habría falsos cristianos y falsos líderes. Habría un apagamiento espiritual que echaría por la borda el amor de muchos cristianos. Y eso está pasando hoy. Jesús también fue enfático al decir que solo los que perseveran fieles a pesar de vivir en medio de una falsa cristiandad, que es sinónimo de maldad, los que son leales a pesar de la indiferencia y de las pruebas, que solo los fieles cristianos serán salvos si se mantienen así hasta el final. Jesús dijo que todos aquellos que a pesar de la falsedad y a pesar de los problemas y a pesar de cualquier dificultad se mantienen firmes, ellos van a ser salvos. Por eso Jesús dijo, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, engañarán a muchos. Luego dice, se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere a pesar de las falsas cristiandades, el que se persevere a pesar de las dificultades, ese va a ser salvo. Entonces, mis hermanos, a eso hay que ponerle cuidado. No importa lo que está pasando en el mundo, yo sé en quién he creído, pongo mi amor en Dios y amo a la gente y el Señor me va a dar mi salvación. A manera de ir cerrando este comentario, tenemos que ser muy cuidadosos de considerar las condiciones que vive el mundo hoy, la realidad religiosa en la que estamos inmersos, y tenemos que ser cristianos genuinos. Diga conmigo, tenemos que ser cristianos genuinos. ¿Qué tenemos que ser? Cristianos genuinos. En otras palabras, que seamos gente sin máscara, gente que no tiene problema en donde quiera que esté, gente que es fiel en las buenas y en las malas, gente que es leal adelante y también allá, no importa en la situación donde se encuentre, es íntegro en cualquier sitio. Tenemos que ser cristianos genuinos y esforzarnos diligentemente lo más que podamos. Diga conmigo, nuestra actitud es determinante para nuestra salvación. ¿Lo cree usted? Nuestra actitud
es determinante para nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero se puede perder si no tenemos cuidado. Nos pueden envolver en algo que no tiene sentido, o una situación que está pasando en el mundo nos pasa llevando a nosotros. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ser cristianos genuinos, gente sincera, gente honesta, gente de verdad. No importa que viva en una calamidad, con tal de no negar el nombre del Señor. Y a ellos el Señor les va a dar la corona de vida. Así que, mis hermanos, el consejo que tenemos que tomar hoy en este tiempo es, entendamos en qué tiempo estamos. Entendamos eso. Si estamos comprendiendo eso, evaluémonos cómo estamos nosotros. Si estamos bien, sigamos adelante. Si no estuviéramos bien, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Porque el Señor dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y yo le aseguro, le doy por seguro, todos los que estamos aquí y todos los que me escuchan allá afuera, todos, absolutamente todos quieren ser salvos. ¿O no es cierto? Todos queremos ser salvos. La clave es perseverar en la gracia del Señor a pesar de cualquier situación, y perseverando en la gracia del Señor vamos a alcanzar un día aquello que anhelamos, nuestra salvación. Así que ánimo, mis hermanos, pongámosle gana a la vida cristiana, seamos honestos con nosotros mismos, busquemos agradar al Señor y un día tendremos la salvación que Él nos ha ofrecido. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado para este día. Gracias, Señor, porque vemos condiciones en el mundo, un panorama que nos enseña que estamos en los tiempos finales. Y nuestra actitud es determinante para mantener nuestra salvación a pesar de lo que estamos viendo. Fue anunciado allá en el Monte de los Olivos y hoy lo estamos viendo cumplirse en toda la tierra. Y un día se llegará en el cual todos nosotros pasaremos por un momento de prueba. Pero qué interesante, porque si sabemos perseverar en medio de las dificultades o en medio de la falacia, nos mantenemos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vamos a tener la bendición de la salvación eterna. Gracias por esta palabra que pones a nuestro camino para que nos estemos educando cada día más. Ayúdanos a evaluarnos a la luz de tu palabra. Y si nos hace falta algo, ayúdanos, Señor, a mejorar lo que nos hace falta, a quitar aquello que nos estorba. Y si estamos bien, ayúdanos a mantenernos en esa posición, porque nuestra actitud es determinante para nuestra salvación. Y hoy, Señor, las condiciones nos dicen que tenemos que estar más precisos y más preparados, porque estamos viviendo el tiempo del fin. Estamos cercanos a tu venida y seguramente todos los que estamos escuchando esta palabra queremos ser llevados a un lugar de honor a causa de nuestra perseverancia. Ayúdanos, Señor, a lograrlo. Te lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.